Hola a todos, bienvenidos a este webinar del marco del proyecto europeo Green Lab. Soy Xavier Bricuyer, que he trabajado durante muchos años en economía circular, especialmente en residuos. Tengo formación en economía circular e innovación y en gestión de residuos. Y vengo a presentaros una introducción al ecodiseño. Vamos allá. Para empezar a entender qué es el ecodiseño, creo que es clave que entendamos primero qué es el diseño. Así que os introduciré el diseño con dos definiciones diferentes a lo largo de los años para que entendamos la evolución de este concepto. Primero empezaremos con esta definición de Tomás Maldonado en 1961. Luego lo presentaré un poquito más a Tomás Maldonado. El diseño, aquí Tomás Maldonado lo que dijo es que el diseño industrial es una actividad proyectual, creadora, que consiste en determinar las propiedades formales, es decir, relaciones funcionales y estructurales de los objetos producidos industrialmente. ¿Qué nos quiere decir Tomás Maldonado con esta definición? Lo que nos dice es que el diseño es una actividad proyectual, como bien dice la definición, y esto significa que es una actividad creativa que está orientada a proyectar, es decir, planificar y dar forma a algo que aún no existe. Y cuando se habla aquí de propiedades formales, no solo se refiere a la estética o a la apariencia de un objeto, sino que también a las relaciones funcionales y estructurales, es decir, que cómo se va a utilizar ese objeto, cómo funciona, es fácil de utilizar o no, cómo se fabrica, es fácil de fabricar, puedo hacerlo de forma industrial, porque si reduzco en la producción de un objeto un minuto, si voy a producir 1000 objetos, son 1000 minutos que me ahorro, que eso puede ser, pues no sé, la jornada de una persona más o menos para crear este objeto, ¿no? Entonces, es cómo se integra en un sistema esto que estamos proyectando que aún no existe. Entonces, para decirlo de otra manera, es que no solo se trata de hacer cosas bonitas, igual hasta entonces es un poquito lo que se pensaba, sino que pasamos a dar forma a objetos de la vida cotidiana que respondan a unas necesidades humanas, técnicas y sociales. Para hacer un poquito de introducción sobre Tomás Maldonado, es uno de los grandes del diseño industrial. Y esta definición en 1961 está el contexto de esta definición es que es un momento donde se estaba consolidando el diseño industrial como disciplina académica y profesional. Y se hizo bajo una fuerte influencia de una escuela, que era la escuela de Ulm, que venía influenciada del pensamiento Bauhaus, que este pensamiento es lo que pongan aquí, ¿no? Un enfoque formal, técnico y racional, que se centra en los objetos y en su función dentro del sistema productivo industrial, que esto es muy importante para comprender esta definición. Entonces, otra definición es esta que se hizo en el World Design Organization, en la 29 convención que se realizó en 2015 y como veréis, ahora la leeré, es un poco distinta. Aquí dice que Industrial Design is a strategic problem-solving process that drives innovation, builds business success, and leads to a better quality of life through innovative products, systems, services, and experiences. Industrial design bridges the gap between what is and what's possible. It is a transdisciplinary profession that harnesses creativity to resolve problems and co-create solutions with the intent of making a product, system, service, experience, or a business better. At its heart, industrial design provides a more optimistic way of looking at the future by reframing problems as opportunities. It links innovation, technology, research, business, and customers to provide new value and competitive advantage across economic, social, and environmental spheres. Entonces, vamos a desglosar un poquito esta definición que además de ser larga, está en inglés. Aquí vamos a ver lo que
Como vemos, es mucho más completa que la anterior. Introduce un montón de conceptos nuevos como innovación, servicios, experiencias, sistemas. Ya no hablamos solo de productos. Ahora el diseño engloba todo esto: productos, sistemas, servicios y experiencias. Esto es clave durante todo el webinar, así que por favor, quedároslo apuntado. Y aquí también otras cosas que nos dice es que articula que es un puente entre lo que es y lo que es posible. Esto viene un poquito de la idea de proyectar que hemos visto en la definición anterior. Es una profesión transdisciplinar y también introduce el hecho de la creatividad y de co-crear soluciones en el momento de crear un producto. Otra vez, producto, sistema, servicio, experiencia, o incluso aquí también dice business better, como también las empresas, las compañías también se pueden diseñar y se pueden diseñar a mejor las que ya existen. Y eso, aquí también al final nos dice que el diseño une la innovación, la tecnología, la ciencia, ¿no? El research y las compañías con los clientes para dar una ventaja competitiva alrededor de la economía social y ambiental, que esto para mí es muy importante también, entender sostenibilidad, no como se suele entender a veces que o sea, asociamos mucho la sostenibilidad al color verde, a tener más árboles, sino que la sostenibilidad tiene tres patas muy importantes, que es la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social y la sostenibilidad ambiental. Las tres tienen que ir juntas, ya que si nosotros somos muy verdes y queremos cuidar árboles y creamos un proyecto para cuidar árboles, pero no tenemos en cuenta ni la sociedad ni la economía, este proyecto no va a poder ser sostenible en el tiempo, ya que pues gastamos un montón de dinero y no incluimos a gente o a la comunidad para que hagamos de este proyecto un proyecto conjunto, pues no va a ser un proyecto que vaya a avanzar. Entonces, el contexto de esta definición es que en 2015 el diseño industrial vivía una profunda transformación. Ya no se estaba definiendo la producción en masa, hemos vuelto un poquito a que vuelven a tener mucho valor las cosas hechas a mano y estamos volviendo un poco a cómo se hacían las cosas antes, ¿no? Para añadir valor. Entonces eso, que también el diseñador deja de ser solamente un proyectista de objetos para convertirse en el agente de innovación, capaz de actuar sobre sistemas complejos, ya que puedes diseñar y no haber tocado nunca un producto, sino que intentas, como ahora son todo ecosistemas con muchas cosas unidas, tocas una parte del sistema y otra se mueve. Entonces hay que tener todo en cuenta eso en la parte del diseño. Entonces se reformuló en 2015 en esta asamblea el concepto de diseño y se deja de entender como únicamente una actividad creativa y pasa a ser un proceso estratégico de resolución de problemas que está orientado a generar valor económico, social y ambiental, como decíamos ahora. Entonces se posiciona el diseño como una herramienta de transformación, el puente este que dice la definición, entre lo que existe y lo que todavía es posible de imaginar. Esto es lo que decíamos como Tomás Maldonado. Y a diferencia de la definición anterior, que se centraba sobre todo en la forma y en la estructura, aquí el diseño se entiende como un proceso estratégico de resolución de problemas. Esto también es otra de las cosas que quiero que queden de esta definición y también para entender un poquito la evolución, ¿no? del diseño desde 1960 a 2015, que pasan pues 55 años más o menos, y cómo evoluciona la definición de diseño al igual que evoluciona la sociedad. Y eso, pues no solo se trata de definir estas propiedades, sino de impulsar la innovación, generar valor empresarial y mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, bueno, esto ya hemos introducido los 5 conceptos estos que quiero que queden claros y también destacar que es una visión como optimista y proactiva del futuro. Con, esta definición propia, pues lo dice. Entonces, como se presenta el diseño como una estrategia para generar valor y bienestar, esto es clave también para entender el siguiente paso, que va a ser que introduzcamos ya el ecodiseño, ya que esto, aun ni siendo 2015 que ya se estaban desarrollando los ODS,
no se incluye como el ecodiseño, como que sea una parte del diseño, sino que aparece este nuevo concepto que es el ecodiseño. Ahora prometo que ya no pongo tanta chapa, tanta letra y pasamos a una diapositiva más amena. Entonces, tenemos en esta diapositiva dos sillas. ¿Cuál es de diseño? Es la pregunta que lanzo. Pues lo más fácil, ¿no?, de responder y a primera vista la mayoría responderíais que la silla de diseño es la que está aquí superpuesta de piel, que es una silla icónica, es la silla Butterfly y es un clásico del diseño moderno, que es de los años 30. Pues la verdad que tendríais razón, las personas que contesten que esta es la silla de diseño tienen razón. Pero también lo tendrían las personas que respondan que la otra silla es de diseño, la blanca. ¿Por qué es la marrón de diseño, la silla Butterfly? Pues es esto, es un icono. Tiene autores reconocidos que son Bonet, Kurchan y Ferrari Hardoy y fue concebida en los años 30 y sigue siendo un objeto icónico, pero tenemos que, con las dos definiciones de diseño que acabamos de presentar, pues no solo depende de la forma del estilo y que sea bonita, sino que tiene que pasar el producto, en este caso, por un proceso proyectual que define las propiedades formales, funcionales y estructurales. Entonces, pensando estrictamente en las definiciones, ambas son sillas de diseño. Entonces, ¿qué es lo que diferencia una de otra? Pues no es solo la forma, sino cuál es la intención detrás del proceso. Ya que si tú has pensado, si tú cuando proyectas tienes una necesidad que dices, me quiero sentar en mi terraza, en mi jardín, y no existe tu solución, pues proyectas esta solución y piensas, vale, pues quiero tener muchas sillas y ponerlas en el jardín. Quiero que si llueve y están las sillas en el jardín, no tener problema, no se estropeen las sillas en este caso. La proyección que estamos haciendo, esta silla Butterfly ya no nos sirve porque esta silla Butterfly no está concebida para estar en el exterior, está concebida para estar en el interior, no está concebido para mojarse su material. Entonces se estropearía. En cambio, la silla blanca, pues sí. Si queremos apilar muchas sillas porque es una terraza de un restaurante y luego por la noche las quiero recoger y ponerlas todas encima una de otro, pues con la silla blanca podría hacerlo, con la silla Butterfly no. Entonces, cada producto está pensado para una función en este caso. Y en este sentido, las dos son de diseño. Seguimos. Uy, se me ha movido aquí un poquito las diapositivas, lo siento. Bueno, aquí vemos esta flecha que vemos muchos conceptos que a la mayoría seguro os suenan. Verde, eco, sostenible, circular y ahora incluso regenerativo. Entonces, si os fijáis, pues van hacia arriba, ¿no? Y parece que cada una sea mejor que la anterior. Pero, pero la verdad que no. Entonces, ¿por qué que pongo esta diapositiva? Pues que muchas veces nos confunden estos tanto concepto, pues al final se utilizan de forma intercambiable y a que se acaban confundiendo, porque has habido pues mucho marketing, comunicación institucional, que cada vez que sale un concepto nuevo, pues lo utilizan y todo es verde, con esta misma presentación es todo color verde, el Green Lab proyecto es incluso el Green Lab en nuestro nombre tenemos este color verde, ¿no? Y, y es importante que los profesionales del diseño, de la sostenibilidad y en general todos, de la sociedad, aprendamos a mirar más allá de las etiquetas, ¿no? Ya que lo esencial no está en el nombre que usamos, sino en cómo realmente integramos los principios ambientales y sostenibilidad o sea, ambientales, económicos y sociales en los procesos de diseño y en las decisiones que tomamos. Así que lo que quiero como dejar claro es que más que aprender un nuevo término hoy, lo que quiero que se quede de este webinar es que hay que entender qué hay detrás de cada concepto de codiseño, qué lo diferencia, qué lo fundamenta y por qué es una herramienta clave para avanzar hacia modelos verdaderamente
Pues sostenibles, regenerativos, circulares, eco-verdes, como queráis decirlo, pero a modelos que estén pensados y diseñados desde el principio para un bien mejor, digamos. Para seguir un poquito con este tema, pero tampoco me quiero alargar mucho, pues aquí he hecho una captura de pantalla de Google Imágenes al buscar ecodiseño. Fijaos en el patrón, casi todo es verde, son hojas, plantas, madera, también el marrón queda muy eco-friendly, digamos, cubiertos reciclables, o sea, reutilizables, como vajilla de un solo uso, como de cartoncito con el símbolo de reciclar. Es una estética muy reconocible y que asociamos de inmediato con lo ecológico, lo sostenible, lo responsable. Pero también es un buen ejemplo como muchas veces la sostenibilidad se comunica más desde la apariencia que desde la esencia. Y entonces esto a veces nos provoca confusión, que si diseño sostenible con diseño verde y como que si casi basta con cambiar el color o el material que usamos y para ser respetuosos con el medio ambiente, que todo lo demás da igual. O seguimos utilizando los mismos sistemas, simplemente cambiamos pues, el vaso de plástico transparente por el vaso de plástico marrón, seguimos trabajando todo de la misma forma, el mismo sistema de consumo, pero somos sostenibles. Pues, pues no, también esto a veces, muchas veces, pues caemos en el greenwashing, queriendo o no, y es simplemente que pues eso, ser un poquito abuelo, un poquito conscientes de que el ecodiseño va un poquito más allá, que es un trabajo desde el inicio, que ahora lo presentaremos. Y así que nada, sí, pues cambiar de materiales o utilizar energías renovables es parte de la solución, pero eso, vamos más allá. Se trata de cómo pensamos el ciclo de vida de un producto, desde la concepción hasta el fin. Así que desde proyectos como este Green Lab tenemos la responsabilidad de ir un paso más allá del verde que nuestro propio nombre contiene, ya que nuestro objetivo no solo es comunicar la sostenibilidad, sino practicarla con rigor, incorporarla en los procesos de diseño, en las tomas de decisiones y en las estrategias de todo, de diseños de productos, de nuestras compañías y de nuestras acciones en general. Así que más que pensar en hacer algo verde, tenemos que diseñar de forma consciente, midiendo los impactos y buscando la mejora de todo el sistema. Y eso es lo que propone el ecodiseño. Es una metodología que convierte la sostenibilidad en una parte integral del proceso creativo y no en un atributo más, sino que pasa a ser un eje central. Siguiente diapositiva, un segundo, perdonad. Vale. Ok. Otra vez, otra definición. Venga, empezamos ahora ya, por fin, llegamos a la definición del ecodiseño. Vale, con todo lo que hemos visto, creo que vale la pena aterrizar esta definición, que es profesional y reconocida, y nos la ofrece la ISO 14006, que es la norma internacional que guía a las organizaciones para integrar esta gestión ambiental en el diseño y el desarrollo de producto. Y la definición dice así, ¿no? El ecodiseño es la integración de aspectos ambientales en el diseño y desarrollo del producto con objetivo de reducir los impactos ambientales adversos a lo largo del ciclo de vida de un producto. El ecodiseño no pretende, por lo tanto, modificar el proceso de diseño industrial de los productos y los servicios, sino complementarlo introduciendo el medio ambiente como otro factor más a tener en cuenta a la hora de la toma de decisiones durante el proceso de desarrollo de los productos. Vale. Antes de desglosarla un poco, quiero dejar claro que en comparación con la definición de diseño que hemos visto del World Design Organization, esta definición se centra mucho en producto. ¿Por qué? Porque es la definición de la ISO, que es una normativa para productos. Pero esta definición la podemos extender a, pues lo que decíamos, sistemas, compañías. Es un poco más la idea conceptual, ¿no? De ecodiseño, de tener la sostenibilidad en el core de las decisiones. Entonces, dicho esto, voy a desglosar un poquito esta definición. El ecodiseño no sustituye ni reemplaza el diseño industrial. No es que, en plan, no, lo que decíamos antes ya no vale, ahora tenemos que hacer esto, sino que busca que dejemos de preocuparnos por la funcionalidad o sea, tampoco busca que nos dejemos de preocupar por la funcionalidad, la estética o la innovación. O sea, por hacer una cosa ecodiseñada no va a ser peor, al revés.
Lo que hace el ecodiseño es complementar este proceso incorporando el medio ambiente como un factor a tener en cuenta y que sea como troncal este factor en todas las decisiones. Y el objetivo no es solo hacer algo verde superficialmente, como hemos estado viendo en las anteriores diapositivas, sino que es reducir los impactos ambientales adversos a lo largo de todo el ciclo de vida. Y aquí es donde es un poquito más revolucionario comparado con antes. Antes sí que ya desde la definición de Tomás Maldonado hablamos de cómo se va a usar y cómo se va a producir, pero no hablamos el ciclo de vida hasta el final, que es, digamos, cuando ya no se puede usar para lo que teníamos pensado o simplemente a nosotros ya no nos sirve. Entonces es eso, es pensar durante todo el ciclo de vida del producto, desde la extracción de las materias primas, incluso desde antes que eso, desde que pensamos en el proyecto y aunque no existe, desde ese momento ya pensar en términos de ecodiseño, pasando pues por la fabricación, el transporte, su uso y, muy importante, el final de vida. Entonces, aquí es donde se convierte el revolucionario, como he dicho. Porque no diseñamos simplemente para que sea un producto atractivo, sino para que sea un producto que está todo pensado en todo su ciclo de vida. Y diseñamos para que los materiales se obtengan pues, de forma más sostenible, que la fabricación sea eficiente y responsable, que el transporte y la distribución minimicen los impactos, que el producto pues, sea lo más duradero posible y que sea fácil de mantener, que sea fácil de reparar, todas estas cosas. Y no termina ahí, sino que también diseñamos pensando, pues eso, en reparar, reutilizar, reciclar, volver a entrar en la cadena productiva, minimizando los residuos, minimizando la contaminación que pueda tener el producto, tanto en la producción, en el uso, en el fin de vida, etc. Entonces, una de las cosas que hace el ecodiseño es hacernos responsables del producto antes, durante y al final de su vida útil, teniendo en cuenta la sostenibilidad en cada decisión. Entonces, el ecodiseño convierte esta intención proyectual de la que hablábamos al principio en una estrategia que considera impacto ambiental, durabilidad, reutilización y eficiencia y nos permite, seguimos pudiendo crear productos, servicios o negocios que sean útiles, innovadores y verdaderamente responsables con el planeta. Pues eso, nos enseñaba Maldonado que era una actividad proyectual con una intención clara sobre la forma y la función. Y la World Design Organization nos recuerda que el diseño es un proceso estratégico que busca innovación y valor. Es un puente entre lo que es y lo que podría hacer. Y ahora, con el ecodiseño, pues tomamos las mismas premisas de estas dos definiciones y añadimos la dimensión crítica del impacto ambiental como el factor troncal. Entonces es eso. Es un nuevo enfoque que nos permite crear que sigan siendo innovadores y entonces a partir de ahora la idea es que cuando hablamos de ecodiseño hablamos de una forma de trabajar con estos criterios bien integrados y también que sean sólidos y medibles. ¿Por qué es esto? Pues hay que conectar siempre, ¿no? con la circularidad, que a estas alturas ya todos conocemos, quién más, quién menos, lo que es. Pero bueno, hago una pequeña incisillo en esta diapositiva. Aquí en el primer esquema vemos la economía lineal clásica, que es tomar, hacer, usar y desechar. Y este modelo ha sido el dominante durante décadas, ¿no? Es responsable de buena parte de los impactos ambientales actuales y el consumo intensivo de los recursos, generación de residuos y contaminación, y en gran parte también es responsable de que estemos todos ahora tan vendidos en estos temas de sostenibilidad y en estos proyectos, ya que hemos llegado a un punto en el que estamos todos o muchos convencidos de que hay que trabajar para darle la vuelta o el círculo a este sistema. Y en la segunda, bueno, a la segunda imagen veis que el esquema parece la economía circular, que busca mantener los residuos y los recursos dentro del sistema y que no acaben desechándose el mayor tiempo posible. Conceptos clave que todos sabemos, las R, reparar, reutilizar, reciclar, rediseñar.
El modelo este cierra el ciclo, optimiza los recursos y evita el desperdicio. Y aquí es donde entra el ecodiseño, ya que es clave para la economía circular que, un producto, para que se cumpla, pues si ya lo pensamos desde el principio en este marco de la economía circular, pues las tres R's van a ser mucho más fáciles y va a ser mucho más fácil reparar o reutilizar, que es la de las tres, la más conveniente. No, perdón, la de reducir es la más conveniente. Que ya primero, en el ecodiseño te diría, si realmente no lo necesitas, pues ya no lo crees, ¿no? Pero, pero sí, entre reducir, en reciclar y reutilizar, pues si está ecodiseñado para reutilizar, será mucho más fácil y evitaremos el reciclaje, que al final no deja de ser poco deseable en la economía circular, en la jerarquía. Así que eso, si está diseñado con criterios ambientales desde el principio, pues podemos evolucionar más fácil hacia la economía circular. Y de hecho, si nos ponemos a pensar, como hemos dicho que también diseñamos no solo productos, sino que también diseñamos sistemas, podríamos decir que la economía circular es básicamente la economía lineal ecodiseñada. Y esto a mí es un concepto que me gusta mucho pensar en él. Si tomamos la economía lineal y ponemos a pensarnos en vamos a rediseñar esto, que es una práctica muy válida en ecodiseño. Tenemos un sistema de producción o lo que sea y decimos, vamos a mirárnoslo desde otro enfoque, desde el enfoque del ecodiseño. Pues si nos estudiamos la economía circular, ahí la economía lineal, disculpad, nos la miramos con la perspectiva del ecodiseño, pues muy probablemente acabaremos diseñando, si somos buenos diseñadores, ¿no? Una economía circular. Porque al final pues lo que hacemos es integrar aspectos ambientales, análisis de ciclo de vida, reducción de impactos, selección sostenible de materiales, eficiencia en la fabricación, intentar o sea, utilizar materia prima lo menos posible, durabilidad, reparabilidad, reutilización. Cuando aplicamos el ecodiseño, cada decisión sobre los materiales, procesos o ensamblajes se convierte en un paso hacia la circularidad. Repito, el ciclo de vida. Pensamos en el ciclo de vida completo. Desde que extraemos la materia prima, que si podemos no lo hacemos y utilizamos materia que ya tengamos disponible, reciclada, hasta el residuo, que si lo hacemos bien, tampoco tendremos residuos, tenemos recursos aptos para reutilizar. Eh, Así que con el ecodiseño no solo mejoramos los productos individuales, sino que rediseñamos un poquito la lógica de todo el sistema productivo. Así permitimos que los recursos y los materiales fluyan en ciclos regenerativos y sostenibles. Y ya está. Con esto, con el ecodiseño pasamos de una economía lineal a una economía circular. ¿Por qué es tan importante el diseño en la economía circular? Pues aquí en esta gráfica vemos el impacto ambiental del diseño. En la primera línea, que es la línea que veis aquí, la línea negra, disculpadme un segundo. En la línea negra, perdón, empezaremos por la blanca. Vemos el impacto ambiental de cada fase en la vida de un producto, en este caso. La fase del diseño, pongamos por ejemplo una camiseta de algodón, pues no tiene casi impacto ambiental. La estaremos, pues puedo estar diseñando aquí una camiseta en mi casa, pues tendrá el impacto de tener la luz encendida, pues el agua que me beba y esas cosas, pero es un impacto muy bajo. ¿Dónde empieza a crecer el impacto ambiental de esta camiseta que estoy proyectando? En la extracción de materiales, pues ya sea, tengo pues, el impacto del algodón, pues si es algodón virgen o es algodón reciclado o proviene de otra camiseta, pues será un impacto mayor o menor, pero va hacia arriba el impacto. En una camiseta, justo en las prendas, pues los materiales es uno de los mayores impactos. Luego la distribución es grande, pues sobre todo si viene de China aquí a España o a Europa, pues que es un gran viaje, pero tampoco la distribución sería de lo más grande en una prenda de ropa.
la producción, también ahí se gasta mucha energía. Y el uso, aunque no lo creamos, en las camisetas es un gran impacto ambiental, porque todas las lavadoras que hacemos, si hacemos muchas a lo largo de vida de una camiseta, pues es muy grande ese impacto. Y al final, el impacto que tiene cuando nos deshacemos de la camiseta. ¿Y qué es la línea negra que va totalmente contraria a la línea blanca? Pues es la capacidad de prevención de impacto que tenemos en cada fase de vida de un producto. Y como vemos, donde tenemos más capacidad, hay casi como pie de maniobra, ¿no? En prevenir el impacto de una prenda o de un producto, es en el diseño. En el diseño es cuando tenemos realmente capacidad para pensar en cada fase de vida del producto o servicio o lo que sea, para que tenga el menor impacto posible. Y esto, por ejemplo, si pongo el ejemplo de una obra, de una construcción, y en este gráfico podría perfectamente cambiar impacto ambiental por coste económico, ya que van de la mano. En en la construcción de un edificio, como hemos dicho, donde tienes menos coste es en el diseño del arquitecto o quien sea que diseñe el edificio. El coste es mucho menor que el coste de los materiales, todos los trabajadores, que serán muchos más que los trabajadores que han trabajado para el diseño. Es posible que igual lo que cobran unos y lo que cobran otros sea dispar, pero en la cantidad de personas el coste acaba siendo mucho mayor y cuando tienes más capacidad de reducir costes, que esto es una de la tecnología BIM, por ejemplo, es una de las cosas que tiene por bandera, ¿no? Que el proceso de diseño se encarece porque es más complejo, piensas hasta el último espejo de baño, tienes claro cuál es, pero te reduce costes luego digamos, en la obra muchísimo. Pues con el impacto ambiental es lo mismo. En el momento en el que tú diseñas el producto, es cuando tienes capacidad de predecir o diseñar para que tenga el menor impacto ambiental posible. Y esta gráfica, si la entendéis, si os la miráis detenidamente, es básicamente un resumen del ecodiseño. Para mí, yo que soy de números y me gustan las gráficas, es muy impactante y tiene todo el sentido del mundo. Por eso refleja muy bien la importancia del ecodiseño. Em, Seguimos. ¿Qué aporta un buen diseño? ¿Qué aporta el buen diseño? Pues aquí vemos algunas de... Uy, se me ha movido también, disculpas. Algunas de las características que aporta, que hay muchas más seguro, pero estas son las que me han venido a mí a la mente mientras preparaba la presentación. ¿Qué aporta el buen diseño? Pues adaptabilidad, buena experiencia de usuario, reciclabilidad, eficiencia, ergonomía, calidad percibida, estética, personalización, producción, funcionalidad, diferenciación, legibilidad, funcionalidad, antiobsolescencia, la palabra tan famosa, la obsolescencia. Pero más que hablar de diseño en general, quiero que las veamos en clave de ecodiseño, hacer este pequeño ejercicio, cada una de ellas. El ecodiseño no viene a sustituir el buen diseño, sino a ampliar el significado, como hemos comentado ya. Lo que hace es integrar la sostenibilidad como parte de estas mismas cualidades que siempre hemos valorado en un proyecto, en un producto, o un servicio o lo que sea que esté bien diseñado. Por ejemplo, vamos a coger características concretas: la adaptabilidad y la personalización. En ecodiseño significan productos capaces de evolucionar con el usuario, prolongar su vida útil, evitando el reemplazo prematuro. Em, Esto luego enseñaré un par de ejemplos. La eficiencia y la producción, pues si hablamos de diseñar procesos y productos que consuman menos recursos, pues ya está. Igual también a veces ecodiseñamos por, por un fin económico, porque al final, pues si tú te estás ahorrando de consumir recursos, energía y materiales y no comprometes ni la calidad ni la funcionalidad, pues te estás ahorrando dinero también. La antiobsolescencia, la reciclabilidad
y funcionalidad. Pues esto son pilares del ecodiseño. En diseñar, o sea, diseñamos para que duren los productos, para que sean reparados, para que se puedan desmontar fácilmente y los podamos reintroducir o siguiendo utilizándolos nosotros o se puedan reintroducir en nuevos ciclos de uso de una manera o de otra. La estética, la calidad percibida y la buena experiencia del usuario, pues un producto sostenible tiene que ser deseable también, porque si no, no será sostenible del todo, porque si hago una cosa que es lo más eco, lo más beneficiaria para el medio ambiente, pero la sociedad no la quiere, pues no va a ser sostenible por esas tres patas que lo damos que tiene la sostenibilidad. Entonces eso, tiene que demostrar sostenibilidad, pero tiene que ser atractivo y tienen que ir de la mano. El usuario no tiene que renunciar a la calidad para ser responsable. No, no estaríamos haciendo bien las cosas. Entonces, lo que quiero decir con esta diapositiva es que no, estas palabras no solo definen el buen diseño, sino que son el tipo de diseño que necesitamos para el futuro y también son características del ecodiseño, ya que todas forman parte de las cualidades del ecodiseño y se alinean con objetivos ambientales y sociales. Es al final diseñar con inteligencia, con belleza y con propósito. El propósito y la intención son muy importantes, tanto en el ecodiseño como en todas las cosas que hacemos, creo yo. Y eso, el ecodiseño al final es una evolución natural y necesaria en el diseño, en el buen diseño, y no solo intentamos satisfacer al usuario, sino que lo haga, que lo disfrute del producto lo máximo posible, pero de manera responsable con el entorno. Ahora va, un poquito de ejemplos y estrategias de ecodiseño. Como ya hemos estado hablando de características de buen diseño y ahora voy a ponernos algunos ejemplos divertidos de lo que es el ecodiseño. Aquí vemos para empezar un cenicero que se puso en la ciudad de Madrid cuando en alguna de las finales de Champions que jugaban Madrid y Atlético de Madrid. ¿Esto es ecodiseño? Pues sí, porque es creativo. ¿Y qué estamos consiguiendo con este diseño? En- a la contrario que con un cenicero normal, aunque creo que este cenicero estaba construido con materiales sostenibles, pero ahora mismo no estoy seguro. Pero aunque no lo esté, en comparación con otro cenicero hecho con los mismos materiales, pues es ecodiseño porque aplicas la creatividad de una manera que fomentas buenas prácticas ambientales en la sociedad. Entonces, pues también es un ejemplo de ecodiseño bien claro. Aquí tenemos el famoso, por lo menos entre los frikis de sostenibilidad, el famoso Fairphone, que para los que no los conozcáis, no pasa nada. Es un teléfono que su propósito es crear un teléfono modulable y antiobsolescencia. ¿Qué significa esto? Tú te compras el teléfono y la verdad que no es barato porque es una idea muy innovadora y es también responsable porque las tierras raras, que es un mineral, pues son minerales así que provienen de sitios conflictivos, digamos, pues tienen como fair trade y así. Pero el concepto de este teléfono es muy revolucionario, ¿no? Lo contrario de lo que en general las marcas llevan haciendo muchos años, que es cada vez hacerlos menos modulables, los teléfonos más opacos y más como cualquier cosa que te pase, tienes que venir a nuestra tienda y ya directamente te lo cambiamos porque no podemos en el móvil entero, porque si te compre una parte pequeñita no hay nada que hacer. Fairphone propone un móvil totalmente modulable. Tú te compras un teléfono y evidentemente esta tecnología, justo la tecnología móvil, es una tecnología que va avanzando muy rápidamente. Pues pasamos de 3G a 4G a 5G. Seguro que igual alguien ya ve este webinar y ya estamos con el 6G. Y yo tengo un Fairphone, por ejemplo, que tiene antena solo para 4G. Me lo compré hace 2 o 3 años y sigue funcionando bien. Pero ahora no puedo conectarme con 5G. Pues te puedes, como es todo modulable y reparable, puedes desmontar. También es customizable y mejorable. Pues puedo comprar la nueva antena que saca Fairphone de 6G, de 5G o de lo que sea, que yo mismo en casa, de una manera muy fácil, user friendly, pues desmonto y coloco.
Con la cámara lo mismo, pues mira, tengo una cámara chula, pero la han sacado ya, ha mejorado la tecnología y quiero que tenga pues, reconocimiento facial, así. Pues Fairphone fomenta esto, que tú te compres el teléfono y luego lo vayas mejorando y no tengas la necesidad de, si todo te va bien, justo con lo críticos que son muchos de los componentes que tienen los teléfonos, pues no los tiremos, sigamos usándolos y vayamos poquito a poco mejorando lo demás. Las piezas que tú haces recambio, pues se las puedes mandar a ellos y ellos mismos las reutilizan. Es un concepto, la verdad, muy innovador y tenemos que darle las gracias a Fairphone porque aunque pues, no es un teléfono accesible para mucha gente, por el precio que tiene, sí que es un poquito un proyecto de referencia, ¿no? En el que pues esto pasa mucho en el diseño y en el ecodiseño, de que pues gracias a que hay proyectos que van muy al extremo, van muy allá, pues son como un poquito un faro para otras compañías. Otros ejemplos, ahora voy a poner un ejemplo un poquito controvertido de ecodiseño. Vamos a fijarnos primero en la silla, simplemente. Aquí es esto, os digo, estrategias de ecodiseño, ¿eh? Hay muchas más, pero quiero pues mostrar algunas, no quiero saturaros. Son pues eso, conceptos, ideas en las que tienes que pensar para cuando estás diseñando algo. Y en este caso, en productos, si tú haces un producto con monomaterial, aquí vemos una silla de una empresa aquí española que se llama Gravity Wave, que se dedican a recuperar redes de pesca de los puertos. Ellos realmente hacen acuerdos con puertos, ya que los pescadores fueron los mismos pescadores que detectaron una necesidad, ¿no? Esto es un muy buen ejemplo, de hecho. Los pescadores detectan una problemática, que es que cuando van a pescar, encuentran que muchas veces pescan redes que se han tirado al mar o que se han roto y se han quedado en el mar y no saben qué hacer con ellas. Entonces, pues llegaron estos chicos, bueno, un chico y una chica, de hecho, son unos hermanos que empezaron con el proyecto, proyectan y dicen, tenemos esta problemática en los mares y queremos cuidar de los mares y queremos hacer algo con ello. Pues, ¿qué consiguen? Han conseguido crear toda una empresa, todo un proyecto en el que recuperan, tienen acuerdos con muchos puertos, recuperan estas redes, emplean a gente para que limpie las redes, digamos, y saque monomaterial, que es un plástico de una calidad muy buena. Y ahora han diseñado un material, unas planchas que son muy chulas. Son estas que quedan así como un granulado de color azul turquesa muy chulo y hacen pues mobiliario con él. ¿Qué conseguimos con esto? Pues es un material que es monomaterial, que para la reciclabilidad es muy importante, que es que si tenemos un material que no es compuesto, que es monomaterial, pues no hace falta separar los componentes. Esto es un problema muy grande cuando una camiseta es una camiseta de 50% algodón, 50% poliéster. Cuando llega a una planta de tratamiento de ropa, si lo que quisiéramos es recuperar el hilo, se tiene que recuperar hilo de algodón o hilo de poliéster y muchas veces están aún, o sea, se está desarrollando tecnología, pero es muy difícil separar el material. En cambio, si es monomaterial, es uno de los conceptos clave para fomentar la reciclabilidad o la reutilización, sobre todo la reciclabilidad de los productos. Y si en este caso el proyecto de Gravity Wave pues también utiliza materiales reciclados que no utilizan materias primas. Es totalmente un ejemplo de economía circular y ecodiseño en el sentido desde proyectar hasta pensar en el ciclo de vida final del producto. Y cuando esta silla deje de ser funcional, se rompa lo que sea, es un material muy claro que se puede recuperar, es porque es monomaterial. Y aquí quiero enseñaros en esta misma diapositiva estas dos botellas de agua. Un poquito como en el ejercicio de antes de las sillas. Si yo lanzo la pregunta de cuál es ecodiseñada, pues seguramente diréis, joder, pues la azul, ¿no? Porque, disculpad, porque es una botella reutilizable y además tiene otros factores que luego comento. Pero las dos son ecodiseñadas. Y al final, sí que es verdad que puede ser un negocio un poco en el ámbito de la economía circular, el embotellamiento de agua dudoso de si es parte de la economía circular o no.
pero en el sentido de la botella de agua, esta botella de agua es un proyecto que hizo Fonbella, que hizo un esfuerzo de diseño pues grande para reducir la cantidad de plástico de cada botella. ¿Se sigue usando plástico? ¿Es un objeto de un solo uso? Sí. En ese sentido, no está ecodiseñado, pero en el sentido de la iban a hacer igual, pues han reducido la cantidad de material. ¿Eso qué significa? Pues que igual es una tontería si lo pones a nivel individual, pero si hacen 1 millón de botellas de plástico que antes pesaban 200 gramos y ahora pesan 150 gramos, pues esos 50 gramos de menos por 1 millón de botellas es una cantidad de material que ya no se está utilizando, que hace de esta botella una botella ecodiseñada. Además, pues es una botella que es transparente, que esto es muy fácil de tratar en las plantas de reciclaje, hay botellas de agua que por marketing pues no son transparentes, son de algún color, y en las plantas de tratamiento, porque van con detectores láser, no son capaces de conseguir que se introduzcan que sigan en la línea y son retiradas de la línea de reciclaje y pasan a ser desechos. Entonces, en este sentido, esta botella de agua es una botella que está diseñada para tener menos uso de material y para tener un índice de reciclabilidad más alto. Eh, Además, no entran en la normativa europea, pero también tienen ahora los tapones que no se separan completamente para también fomentar el reciclaje del tapón. Ese es otro tema que da para otro webinar. Y los que habéis pensado o las que habéis pensado que la botella ecodiseñada es la azul, pues tenéis toda la razón. Al final, estos dos mismos objetos, ¿qué necesidad nos solucionan? Nos solucionan la necesidad de almacenar líquidos, en este caso agua, y de beber de ellos a la vez. Las dos soluciones nos benefician, nos proporcionan nuestra necesidad. Sí que es verdad que la botella azul, pues es una botella que está de hecho diseñada para que te dure toda la vida. La vas a perder antes seguramente que deje de ser funcional. Además, es aluminio reciclado y tiene una serie de características pues muy buenas, como pues es isotérmica, que eso te mantiene la temperatura del agua, que es un beneficio. ¿Qué pasa? Que en estos sentidos sí que es más, digamos, ecodiseñada que la anterior. En cambio, si por lo que sea Fonbella tuviese que seguir repartiendo agua y, y lo hiciese con estas botellas, el peso de estas botellas es mucho mayor que el peso de las otras. Sí que se podrían volver a utilizar, pero el consumo de combustible que tendrían al momento de repartir el agua sería mucho mayor con estas botellas azules que con las de plástico que pesan poco, ya que también el menos uso de material, aparte de ser beneficioso para el utilizar menos material, es beneficioso para el transporte de- del producto. Entonces, es eso, hay que mirarse cada cosa desde muchos ángulos. Entonces, eso es estrategias de ecodiseño para todos los gustos. Seguimos, ya para ir acabando. Eh, Aquí he puesto, yo creo que todos, si no casi todos, habréis tenido una gran decepción en algún momento de vuestra vida en el que ves una caja de galletas con hambre, la abres y te encuentras con un kit de costura. Y es que esto es un gran ejemplo de diseño, ecodiseño. Una caja de galletas que en un principio sirve para llevar galletas a tu casa, para que te vendan unas galletas para tomarte con el café. Cuando una vez las has consumido, en lugar de tirar la caja, es una caja que te sirve para reutilizarla,
pero vamos, o sea, y en ese sentido es un ecodiseño total. Tiene alguna estrategia de ecodiseño. En cambio, si volvemos a la diapositiva anterior, pues igual no es el mejor diseño, porque para distribuir, pues consumimos más que si fuera uno más pequeño. Aquí es entrar en cálculos de ciclo de vida, también al final, si yo compro estas galletas cada semana, ¿qué voy a hacer con 52 cajas al final del año, ¿no? Es simplemente esta explicación del ecodiseño, os introduzco diferentes estrategias de ecodiseño y hay que tener claro que están ahí. Ahí son estas, aquí os presento unas cuantas, hay más. Y el ecodiseño se basa en tener en cuenta todos estos conceptos a la hora de proyectar. Luego, ya si te pones más técnico y te pones a analizar análisis de ciclo de vida, hay cosas más técnicas en las que depende de la función que tú quieras, pues se puede analizar más al dedillo de si qué es lo mejor, cuál es el mejor diseño. Pero que sepáis, aquí que os presento una serie de estrategias de ecodiseño. Y para acabar, pues esta foto de las motos, que son unas motos que están por Barcelona, que puedes utilizar si te registras con una app. ¿Qué es esto? Introduce el concepto de servitización. Al final, ¿tú qué es lo que necesitas? ¿Una moto o tú tienes la necesidad de desplazarte? Desplazarte de forma rápida por la ciudad, quizás, de un punto a otro punto específico, pues está el transporte público, pero la moto te permite moverte a puntos más estratégicos. Entonces, aquí el ecodiseño también entra la servitización, que es un concepto muy de economía circular, que no pensamos, como diría en la primera de 1960 descripción, proyectamos para solucionar una necesidad. Entonces, la necesidad no es tener una moto, la necesidad es moverme cuando lo necesito. Y aquí la servitización de las motos pues es un gran ejemplo. Yo, en el momento que necesite, tengo esta necesidad, no me hace falta tener la moto todo el rato. Todo, o sea, la va a estar el 90% del tiempo aparcada o más. Pues en el momento que necesito, tengo esta necesidad, tengo un uso compartido de un servicio que son estas motos. Además, estas motos, además de introducir este concepto de servitización que es muy revolucionario y en estos casos es muy evidente, pero también está pues en muchos otros campos que son muy interesantes, como podría ser pues electrodomésticos, si se llega a introducir es un concepto muy revolucionario porque te lleva a, en este caso las motos, la propiedad no es del usuario final, sino que la propiedad es del productor de las motos. En este sentido, va a velar mucho más por aplicar estrategias de codiseño al producto, porque él es el propietario del producto. Entonces, al productor es a quien más le interesa que sea durable, que sea fácil de reparar, porque al final lo que hemos dicho, el ecodiseño es el buen diseño. Entonces, también siempre la repararán expertos en esta moto. Quien repare esta moto será un experto en reparar esta moto. Entonces, la servitización es una muy buena herramienta de la economía circular para fomentar el ecodiseño. Además, pues estas motos son con fuente de energía renovable, que son eléctricas, y, y es un gran avance para mejorar el servicio de movilidad en las ciudades. Así que con todo esto, llegamos al final de la sesión. Lo que me gustaría que se quedara un poquito de este webinar es, nada, entender este camino que ha recorrido el diseño desde la capacidad de imaginar, proyectar y dar forma a cómo ha avanzado hasta la descripción del World Design Organization y cómo el ecodiseño lo que nos define es poner este criterio medioambiental en el centro, ¿no? Y mirar más allá del objeto. Hay que entender que detrás de cada producto hay materiales, hay procesos, hay transporte, hay energía, hay personas y cada una de estas decisiones forma parte de un sistema interconectado.
Por eso estas últimas fotos que siempre hay un ángulo en el que lo veas que sí que está bien diseñado y que no. Entonces es ponerle esta intención y tener en cuenta todos los diferentes características y estrategias que hay para ecodiseño, ya que diseñar sosteniblemente no es reducir impactos, elegir materiales verdes, es rediseñar cómo producimos, cómo consumimos y cómo entendemos el valor. Tenemos que preguntarnos realmente si necesitamos algo nuevo o podemos coger cosas de segunda mano. Y qué papel juega el diseño dentro de todo este sistema más amplio, que hemos visto que tiene un papel clave. Recordamos la diapositiva de la gráfica, que es muy, muy visual. Y eso, que el ecodiseño realmente es una revolución, ya que pensamos en diseñar pasamos de diseñar solo cosas y productos, que eso también un poquito viene de la definición de 2015 del diseño. Ahora diseñamos relaciones, diseñamos flujos, diseñamos sistemas, diseñamos organizaciones que sean más justos, eficientes y que sean al final regenerativos. No es una herramienta, no es solo una herramienta técnica, es la forma de pensar y tener claro que en cada acción hay que tener este core de intención, de sostenibilidad y de pensar las cosas a todo lo largo del ciclo de vida. Porque es una responsabilidad al final que tenemos, ¿no? Como diseñadores, como empresas o como usuarios ciudadanos. Así que eso, no se trata solo de hacer las cosas más sostenibles, sino de imaginar nuevos sistemas que funcionen mejor para todos y tener en cuenta estas tres ramas de la sostenibilidad, que funcionen para las personas, para la sociedad, para el medio ambiente y que sean también sostenibles económicamente para que puedan ser sostenibles en el tiempo. Así que nada, muchas gracias por acompañarme en este webinar y espero que lo hayáis disfrutado. Muchas gracias.